Bueno, em, bien. Bueno, silencien por favor los micrófonos. Me encanta, pido que silencien y acá hay un ruido increíble. Silencien por favor, así arrancamos. Bueno, vamos a ver ahora la clase de accidente cerebrovascular hemorrágico versus isquémico. Hay un concepto por el cual se dice que no existe el accidente cerebrovascular hemorrágico, sino que se lo denomina según qué tipo de hemorragia sea, ¿sí? Nosotros no decimos hay un ACV hemorrágico en la guardia, decimos hay un hematoma intraparenquimatoso, hay un hematoma subdural, hay una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Depende cuál sea el tipo de sangrado, es como lo definimos al accidente cerebrovascular hemorrágico. En general, en neurocirugía, el especialista no suele usar esa denominación. Sí, el isquémico o stroke. ¿Sí? Bien. Todo lo que sea tanto isquémico como hemorrágico es la causa más común de incapacidad en la población adulta, alta mortalidad, según la OMS, signos clínicos neurológicos de rápido desarrollo, perturbación focal de función cerebral, de origen presumiblemente vascular, más de 24 horas de duración. ¿Sí? Si tienen menos de 24 de duración con reversión de los síntomas, decimos que es un AIT, accidente isquémico transitorio. ¿Sí? Eso lo van a ver mejor en neurología. ¿Sí? Déficit neurológico focal o global de inicio brusco, no convulsivo, esto entre comillas, por eso no nos gusta englobarlo como accidente cerebrovascular hemorrágico, porque hay hemorragias, algunas, que sí se pueden presentar como convulsión, ¿sí? Y no necesariamente es una alteración vascular, sino que puede ser un TEC, un traumatismo. Bien, el trastorno en general en la clínica abarca la mitad del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo, puede o no incluir la parte facial, ¿sí? Pero incluye un miembro superior, el miembro inferior ipsilateral. Mayor prevalencia en hombres, sobre todo mayores de 60 años. Segunda causa, mortalidad mundial. Tercera causa, mortalidad en Occidente, luego la cardiopatía isquémica y el cáncer. ¿Sí? Y en mujeres, por más que tenga menor prevalencia, es la primera causa de muerte. Pacientes con ictus, un tercio fallecen al año siguiente, un tercio consiguen recuperación y un tercio permanecen incapacitados con un déficit neurológico que requiere rehabilitación eh, o internación domiciliaria. ¿Sí? Según la etiología, entonces decimos que existen los hemorrágicos y el isquémico. ¿Sí? Fíjense el porcentaje, incluso esto últimamente es mayor, ¿sí? Llega al 88% eh, el porcentaje de etiología isquémica, ¿sí? Y un poco menos el hemorrágico, ¿sí? Menos de 20, ¿sí? El isquémico puede ser trombótico, embólico, lo que se llama laguna o lacunar, ¿sí? Que son pequeñas arterias que van a núcleos profundos que presentan trombosis o vasoespasmo. ¿Sí? Y el hemorrágico, bueno, vamos a ver distintas clasificaciones. Como les digo, depende la zona donde se produzca la hemorragia. Con respecto al ácido isquémico, técnicamente es exclusivo del neurólogo, ¿sí? Con una sola excepción. Hay un tipo de accidente isquémico que genera mucho edema y ese edema genera aumento de presión, desplazamiento de línea media, y ahí es donde tenemos que intervenir nosotros, ¿sí? Entonces los accidentes isquémicos se operan, ¿sí? Con una craniectomía descompresiva, sacar una plaqueta grande de hueso, en el caso que genere abundante edema y desplazamiento de línea media, con aumento de la presión endocraniana. Ese tipo de accidentes isquémicos en general es de la arteria silviana, ¿sí? Ya sea por trombos o émbolos, ¿sí? Y es la excepción de cuando operamos un ACV isquémico, ¿sí? Si no, es manejo neurológico. Y la otra función que puede tener un neurocirujano en este tipo de patología es un neurocirujano especializado
en hemodinamia que a través de intervencionismo percutáneo pueda hacer trombólisis, ¿sí? Para liberar la arteria. No es una clase de anatomía, pero es importante que repasen el polígono de Willis, ¿sí? Arterias vertebrales, basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, cerebral media, estas son las carótidas, cerebral anterior, comunicante anterior, ¿sí? Bueno, cada uno de estos sitios donde se produzca obstrucción va a generar el síntoma acorde al lugar que se está quedando sin sangre, ¿sí? En la isquemia hay una zona central, ¿sí? Que ya pasa a ser, se pasa a necrosar, primero en isquemia, infarto, ¿sí? Y luego necrosis, y alrededor de esa zona hay área que se llama de penumbra, ¿sí? Donde hay una isquemia que está peleándola, digamos, para no transformarse en infarto, ¿sí? Y más alejado de esa zona es la zona de, que se llama circulación de lujo, ¿sí? Donde aumenta la circulación para compensar. Bien, puede ser con un coágulo arteriosclerótico, ¿sí? A punto de partida sobre todo de arteria carótida, o un coágulo sanguíneo a punto de partida de una fibrilación auricular, en general, ¿sí? Embólico, trombo que viaja por el torrente sanguíneo hasta un punto en donde se enclava y obstruye. Las principales fuentes embólicas, corazón, callado aórtico y carótida interna. La causa más frecuente de embolia es fibrilación auricular. El trombótico, bloqueada por un trombo, el cual puede crecer y ocluir total o parcialmente el vaso, como resultado de aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Factores de riesgo: la edad, hipertensión, dislipemia, diabetes, tabaco, todo lo que genere disfunción endotelial. Bien, vamos al hemorrágico. Aproximadamente 20%. Acá vemos distintos tipos de hemorragia, ¿sí? Intraparenquimatosa, subaracnoidea, subdural, epidural. Otro le podríamos agregar volcado ventricular, ¿sí? Hemorragias intraventriculares, que en general son a punto de partida de algunas de las demás. Es decir, una intraparenquimatosa puede o no tener volcado ventricular, subaracnoidea lo mismo, subdural lo mismo, epidural es difícil, ¿sí? Porque está por encima de la dura, fuera. Esto lo vamos a ampliar cuando veamos, no sé si ya lo habían visto, alguno dígame si había visto algún tipo de hemorragia en los teóricos pasados. El doctor la nombró y dijo dos o tres cositas, pero no es que lo vimos como diapo y parte de tema. ¿De cuál? ¿De HCA? Hemorragia Sí, subaracnoidea vimos. Sí, subaracnoidea. bien. Bueno, o sea, fue la única hemorragia que vieron fuera de este teórico. Sí. Sí, sí. Está bien. Bueno, entonces cuando veamos traumatismo craneoencefálico, podemos ampliar con un poco más de subdural y epidural. Bueno, con respecto a la intraparenquimatosa, hematoma que genera compresión, ¿sí? Hematoma lobar o profundo. Se llama lobar cuando es más córtico-subcortical, ¿sí? Y las causas de esto en general son traumáticas, cuando es lobar, córtico-subcortical más superficial. Son múltiples contusiones que coalescen, es el verbo, coalescen, se juntan, se fusionan, y forman el hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Otros sitios de sangrado son a nivel profundo, ¿sí? Como que dice putamen, tálamo, cerebelo, protuberancia. Y en este caso las principales causas son de hipertensión, en primer lugar, lejos, y luego alguna lesión previa que haya estado en ese lugar. Tumores, malformaciones. En tercer lugar, más infrecuente, alteraciones de la coagulación, vasculitis y drogas, ¿sí? Por lejos, la emergencia hipertensiva. Bueno, con respecto a la subaracnoidea, las causas, la ruptura neurismática,
¿sí? Dentro de la hemorragia subaracnoidea espontánea. La hemorragia subaracnoidea no espontánea, es decir, la asociada a traumatismo, es más frecuente, ¿sí? Pero la más frecuente de las espontáneas es la ruptura neurismática, ¿sí? Suele ser cisternal, es decir, alrededor del polígono, ¿sí? Está la cisterna más grande, la cisterna basal. Y bueno, como les decía, espontánea en caso de aneurisma o traumática, ¿sí? Bueno, con respecto a la clínica, ¿cómo van a ver un paciente? Hay algo muy importante que siempre digo para la neurocirugía y también neurología, que es el hecho de ver un paciente, entender la clínica del paciente, me orienta a decir dónde está el sangrado, dónde está la lesión a nivel anatómico, ¿sí? Y al revés también, si yo veo una imagen con un sangrado en tal región, yo ya me imagino cómo se va a presentar el paciente, ¿sí? Una relación estrecha de anatomía con la clínica. Eso tenganlo en cuenta, ¿sí? Entonces, según los nervios craneales, si es una alteración directa o alterna, porque según el nivel donde se produzca la hemorragia, vamos a tener déficit ipsilateral o contralateral a la zona de sangrado. Según sea en el tronco, puede ser mesencéfalo, protuberancia o vulvar solamente, ¿sí? O a nivel supratentorial, ¿sí? Cerebral. La que se llama hemiplegia directa, compromiso ipsilateral de pares craneanos con relación a la hemiplegia. La lesión se localiza por encima de la decusación, ¿sí? De las vías corticovulvares. Por eso es del lado ipsilateral, ¿sí? Puede ser cortical, subcortical, capsular o talámica. Cursan con una parálisis facial del mismo lado de los miembros y del tronco. Ahí me decían lo de la clase, ¿se está grabando? A ver. Me preguntaban si puedo grabar la clase. No te sé ayudar, Lucas, porque no me Creo sale que la opción. no te aparece al lado de share No, screen lo de grabar. no. Yo, como ya no soy host, no me permite grabar. Me dice que pregunte al anfitrión, pero nada, no me lo permite. Nada, Ah, era para las... no me sale la opción. Bueno, listo, nada. Era para las dos personas que faltaron, pero ya está. Si se Está bien, puede, está bien. pues, no. Dale, me consultan después entonces. Se las paso igual. Dale, gracias. Bien. Entonces, todo lo que sea hemiplegia directa son aquellas que cursan con parálisis facial del mismo lado de los miembros y tronco, ¿sí? Por ejemplo, la hemiparesia directa, facio-braquicrural, disarmónica. ¿Por qué se llama disarmónica? Porque tiene mayor debilidad a nivel de miembro inferior que a nivel de miembro superior. En estos casos, una lesión cortical o subcortical del hemisferio contralateral, ¿sí? Es directa porque las tres regiones están afectadas del mismo lado, ¿sí? Facio-braquicrural. A ver si alguno me dice dónde se ubicaría el sangrado si yo tengo comprometido la cara, el brazo y la pierna. Y a modo de práctica, ¿dónde estaría el sangrado si solamente tengo comprometida la pierna? ¿Sí? Es lo que les digo que es muy importante relacionar la clínica con la imagen. Yo veo un paciente así y ya me imagino dónde está el sangrado antes de hacer una imagen. ¿Qué espero encontrar? Me pongo en silencio si les genero más presión. Una afectación del área premotora sería área 321 de Brodmann. 3-2-1 es sensitivo. Perdón, sería... Premotor es más para anterior, ¿no? Uh-huh. Los números no los recuerdo. Área 6 es el área premotora. Pero no tiene que ver con el área premotora. ¿Por qué tenemos una afectación de todo el hemicuerpo? Cara, brazo,
miembro inferior. ¿Dónde está la lesión para que se afecte todo el hemicuerpo? Las vías que van al núcleo facial, las vías que van al miembro superior, las vías que van al miembro inferior. Bueno, en el área motora principal, entonces, si no es la premotora. ¿Y cuál es el área motora principal? La prerolándica. Pero Rolándica, muy bien, área motor 4. Sí. Ahora, vos decís que está afectada toda la corteza. No solamente un lado, ¿qué sería? Un Un hemisferio. eso. Bien, pero de ese hemisferio está afectada toda el área motora. Recuerden el homúnculo motor. Ok, predomina en la parte cefálica la cara y se va extendiendo hacia caudal hasta los pies, ¿era, no? El homúnculo. Hacia nivel medial, el Hacia medial. el Sí, encéfalo en la parte medial está representado el miembro inferior. claro. ¿Sí? O sea que esto estaría en el medio, la afectación acá. En el medio de los hemisferios. Sí, pero más hacia también en el medio entre cefálico y caudal, si tiene que afectar todas las áreas. Si estuviera bien caudal, sería más la cara que otra cosa, ¿o no? Pero fíjate que las tres cosas están afectadas. Entonces hay lesión en las tres vías motoras, ¿sí? La que va a la cara, que está representada en la convexidad, Sí, ¿sí? Más cerca de la ínsula, casi donde termina el lóbulo frontal. Después, miembro superior, que está representado un poco más arriba. Y miembro inferior está representado en la porción medial del hemisferio. ok. ¿Sí? Perdón, ¿no podría Sí. estar lesionada la cápsula interna directamente? ¿Por qué? Porque tengo todo el pasaje de la vía sin decusarse y tengo tanto la de pares craneales, las neuronas motoras de pares craneales como las motoras generales. A esa Exactamente. altura. Bien. Toda el área motora cortical después se sigue con corona radiada, ¿sí? Y la corona radiada se va agrupando hacia la cápsula interna, ¿sí? Entonces, una lesión muy pequeña que esté a nivel de cápsula interna va a generar un déficit completo, porque pasan todas las vías, ¿sí? Y una lesión pequeña a nivel cortical solo me va a generar foco en ese lugar, en lo que está representando esa corteza, ¿sí? Para que sea una lesión cortical que me afecte todo mi cuerpo, tiene que ser literalmente toda la corteza, ¿sí? Que es más difícil y más grave, ¿sí? En ese caso, si estuviera afectada toda la corteza, el paciente del otro lado tampoco lo podría mover, digamos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Bueno, muy bien. Entonces es cápsula interna, ¿sí? Y bueno, como les decía, si está solamente afectado al miembro inferior, lo que voy a ir a buscar es, ahora sí, una lesión cortical solamente el lado medial del encéfalo. ¿Se entiende? Bueno, se ve que es una lesión de pequeño tamaño. Se llama armónica cuando afecta exactamente por igual, ¿sí? La parte facial, braquial y crural, ¿sí? En general, estas no existen. Nunca he visto que sea sí disarmónica en cuanto a miembro superior y miembro inferior, pero por una lesión cortical extensa, ¿sí? Si es facio-braquicrural, es en serio bien puestas las tres, ¿sí? Armónica. Bien, todo eso era directo, ¿sí? Cuando es del mismo lado. Hemiplejías alternas se comprometen pares craneanos contralaterales a la hemiplejía, ¿sí? La lesión se localiza por debajo de los núcleos de los pares craneanos, parálisis nuclear o infranuclear de dichos pares. Esa hemiparesia facio-braquicrural alterna armónica. Dice que de un lado está afectada la cara y del otro lado los miembros, ¿sí? Correspondiendo a esto a una afección del tronco y del lado del nervio craneal afectado, ¿sí? ¿Cómo es una parálisis facial periférica y cómo es una parálisis facial central?
¿cómo sé que esto es una parálisis facial central? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo voy a ver la cara? La periférica es de la totalidad de la cara y la central es de la parte superior, me parece. ¿Por O sea, qué? porque la periférica está afectado el nervio, que inerva la parte superior e inferior de los músculos. Y en la central está afectado el hemisferio contralateral que inerva porque tiene inervación de los dos hemisferios. Entonces, Bien, ¿qué parte tiene inervación de los dos hemisferios? la lesión central del facial. Está bien, pero dentro de la inervación del facial, ¿qué porción de la cara tiene doble inervación? La superior, la frente y los orbiculares. Muy bien. El núcleo del facial se divide en dos, superior e inferior, ¿sí? La parte superior tiene doble inervación. Entonces, lo que en una parálisis facial central, el núcleo contralateral está indemne, ¿sí? Entonces se conserva la movilidad superior, ¿sí? Todo lo que sea orbicular y frontal. ¿Está bien? Entonces, cuando dan una parálisis facial total, ¿sí? Completa, piensen en parálisis facial periférica. Cuando vean solamente paralizado la parte inferior, o cuadrante inferior de la cara, piensen en parálisis facial central. ¿Está bien? Bien. Bueno, y la alterna disarmónica, también sumamente infrecuente, afectación del tronco del lado del nervio craneal afectado, ¿sí? Todos estos casos se ven en lo que se llama síndromes alternos, es una patología que ve neurología, ¿sí? Un sangrado dentro de la neurocirugía, un sangrado es muy difícil a nivel de tronco que me produzca una paresia alterna o un síndrome alterno. ¿Por qué? Porque un pequeño sangrado en tronco deteriora muchísimo al paciente, ¿sí? Entonces, el deterioro neurológico, el Glasgow, cae tanto que no puedo valorar si hay paresia alterna o no, ¿sí? En cambio, una isquemia puede ser sectorial y solamente afectar determinados componentes del tronco que me generan una hemiparesia alterna. Hay algunas diferencias en función de los hemisferios. Por ejemplo, el daño en el hemisferio izquierdo me va a determinar un deterioro del lenguaje, apraxia, incapacidad para realizar movimientos o tareas previamente aprendidas, sobre todo apraxia de la marcha, deficiencia de concentración, conceptualización, de la comunicación, no necesariamente por afasia, ¿sí? Sino también para mantener una conversación. Acalculia, todo lo que sean síndromes frontales, y saber más sobre todo el lado izquierdo. Deficiencia de memoria verbal, bueno, deficiencia de atención, como les decía, deterioro de funciones sensoriales, deterioro en el desempeño motor del lado contralateral, cambios emocionales. Y el hemisferio derecho, deficiencia en percepción del espacio, de la percepción auditiva, de la producción de respuestas auditivas, agnosia, anosognosia. ¿Esto qué es? Agnosia es desconocimiento, ¿sí? En realidad acá lo correcto sería poner agnosia o anosognosia, ¿sí? Anosognosia es la falta de reconocimiento de que tengo un problema. Y anosognosia y agnosia es falta de conocimiento de tal sensibilidad. Entonces lo que pasa, esto es mucho parietal, lo que pasa es que el paciente siempre va a estar mirando hacia un lado, ¿sí? El otro lado no lo va a reconocer, es decir, que va a mirar siempre hacia el lado de la lesión, porque si es contralateral, si tengo una lesión izquierda, bueno, acá estamos hablando de que predomina el hemisferio derecho. Esto se ve en los dos, ya sea izquierdo o derecho, pero predomina, ¿sí? El parietal derecho tengo lesionado, el paciente va a mirar siempre hacia la derecha,
y su lado izquierdo no lo va a reconocer, ¿sí? No se va a dar cuenta que está ahí, no lo va a reconocer como propio. Entonces, si uno le dice mueva el brazo izquierdo, no lo mueve no porque esté parético, sino porque no lo reconoce, ¿sí? Eso es hemiasomatognosia o hemianosognosia. Deficiencias de memoria no verbal, negligencia, como les decía, del lado izquierdo, deterioro de funciones sensoriales, deterioro en el desempeño motor del lado izquierdo y también cambios emocionales si es a nivel frontal. Postura de paciente hemipléjico, esto se ve sobre todo en una lesión evolucionada, ¿sí? Ya sea operada o no, cabeza inclinada, parece a los músculos faciales, codo en flexión, pronación de antebrazo, flexión de dedos, ¿sí? Circunducción de la cadera, o sea, se levanta un poco la cadera afectada, extensión de la rodilla y flexión plantar. Esto se llama marcha parética, cuando el paciente camina, que arrastra este pie, marcha parética o marcha de TOD, T-O-D-D. Bien, estos son los, bueno, repaso el tronco, pero no viene a colación, no se los va a evaluar en cuanto a síndromes alternos de tronco, porque no es tema de neurocirugía, ¿sí? Como decía, es tema de neurología. Una chica, Fernanda, puede ser, que está teniendo problemas para quedarse conectada, porque cada rato me sale que ingresa a la conversación. Bien, todo esto lo vamos a pasar. No, todo esto entonces son los síndromes alternos, como decía, ¿sí? Fíjense. ¿Ustedes han cursado neurología? Sí, doctor, en febrero cursamos. Ah, En el bueno, centro, ¿toda la comisión? toda la comisión 10, sí. Ok, 10 y éramos dos comisiones, 10 y 24. bien, bien. Yo no ¿Y, puedo. y rindieron estos, Y los síndromes otros alternos? no. ¿Se los evaluaron? Sí, los evaluó el doctor, era Albanese. Ajá. Doctor Albanese. Ah, sí, conozco. Bueno, nada, lo más importante es que repaso, bueno, esto es siempre en una historia clínica o en el glosario, digamos, básico, cuando se presenta un paciente, se pone FBC, ¿sí? Nosotros sabemos qué significa fascia braquicrural. Bien, esto es lo que habíamos hablado, ¿sí? Importante la diferencia, ¿sí? Facial periférica, facial central. Es decir, con una facial periférica no salgo corriendo, posiblemente no busque hacer una imagen en primera instancia. Con una facial central, por más que sea menor el defecto que veo a nivel clínico, pero ahí sí voy a ir a buscar una imagen primero. Bien, fíjense, algunos ejemplos. Necesito que me digan qué tipo de hemorragia es esta y cómo se presentaría el paciente. ¿Qué tipo de hematoma es? ¿Qué tipo de ACV hemorrágico? Sería un... sí, perdón. No sé si... ¿Qué pasó? bueno, sería, me parece, intraparenquimatoso, ¿puede ser? Un hematoma intraparenquimatoso, bien. A nivel de los ganglios de la cápsula interna. Bien. Acá es como bastante grande y genera edema, que es esta imagen hipodensa, ¿sí? Y genera un desplazamiento, ¿sí? Es difícil decir en esta imagen si fue producto de una contusión hemorrágica, o sea, de un traumatismo, o si fue
una ruptura de arterias perforantes por una emergencia hipertensiva, ¿sí? Pero parece ser más profundo, ¿sí? Entonces parece ser más de hipertensión. Bien, ¿y cómo estaría el paciente? Con signo de hipertensión endocranial, quizás en un fondo de ojo veríamos algo. Bien, y antes de hacer un fondo de ojo, ¿cómo vas a ver al paciente? ¿Qué Glasgow, por ejemplo, tendría el paciente? Bien disminuido. Más de 8 porque si no está en coma, pero muy disminuido. Bueno, no te diría tanto, pero estamos seguros que no va a estar 15 en 15, ¿sí? Tal vez sea un 12, un 10, entre 10 y 12, ¿sí? Y al examen físico, ¿qué voy a encontrar? ¿Cómo va a estar el paciente? ¿En qué actitud? ¿Moverá 4 miembros? ¿Estará fásico? ¿Responderá a órdenes adecuadamente? Afásico, creo que sí, ¿Por qué? eh, porque es el hemisferio izquierdo, ¿no? Que es el dominante del habla. Bien, pero aparte de ser el hemisferio izquierdo, ¿sí? Fíjense que está en la zona donde, por eso creo que es importante la anatomía, donde van los fascículos que comunican frontal con temporal, ¿sí? Fascículo longitudinal superior y fascículo arcuato, ¿sí? Eso es lo que va a generar una afasia, ¿sí? En general mixta, porque no es cortical, no es que se me afecte solo el área de la expresión y solo el área de la comprensión, sino que va a ser una afasia mixta, porque es profundo, es subcortical. ¿Qué más? Puede ser una mianopsia por la interrupción de las radiaciones ópticas. Sí, a este nivel donde está lo que se llama rodilla de Meyer, ¿sí? Que es una vueltita que pega la radiación óptica antes de irse para atrás, pero es más inespecífico, ¿eh? Hay otras cosas más groseras que vas a ver en el paciente antes de ponerte a evaluar la campimetría. Cuando le responda al paciente, entonces ya dijimos, cuando le hables al paciente va a estar afásico a predominio mixto, ¿sí? Una fase mixta. ¿Qué otra cosa? ¿Vamos a ver los 4 miembros? Probablemente no. ¿Cómo sería la paresia? Describan la paresia que tendría el paciente. En mi parecia, ácido brachiocrural. Como habíamos dicho hace un rato, mi paresia fascio braquicrural, izquierda o derecha. Contralateral, todavía no se decusó. Derecha, Así que bien. sería derecho. Sí, Fascio braquicrural, derecha. ¿Por qué? Porque está afectada la cápsula interna, ¿sí? A este nivel estaría cápsula interna, ¿sí? Por más que el sangrado no esté en la cápsula interna, ¿sí? Fíjense que está todo desplazado, ¿sí? El edema sí está en cápsula interna, ¿sí? Entonces, incluso está un poco más arriba de cápsula interna, o sea que ya está afectando las vías desde un poco antes, ¿eh? Así que seguramente va a tener una paresia fascio-braquicrural derecha, ¿sí? Lo que se hace en estos casos es una plaqueta un poco más grande que el hematoma, ¿sí? Y es medio superior, pero se lo podría buscar a través de la cisura, ¿sí? La rolándica, estamos más o menos a esta altura, rolándica y silvio, ¿sí? Eh, a través de los surcos, se abren los surcos y se evacúa el hematoma, ¿sí? Con bipolar se coagula, ¿sí? Parte de la corteza, esta corteza que está más cerca, se coagula y empieza a salir el hematoma, ¿sí? De esa manera disminuye la presión, ¿sí? Que está aumentando. Bueno, vamos a este. ¿Qué tipo de hemorragia es? Hola. Sí, ahí creo que tiene sangre en el cuarto ventrículo, ¿no?
está como ocupado el cuarto ventrículo del hemisferio izquierdo. El cuarto ventrículo no lo veo en esta imagen. Ah, ¿no? Ah, me pensé que eso que estaba. Ah, No, pero sí se ven en los laterales sangre. Ahí justo donde está el mouse. Las astas Sí. occipitales de ventrículos laterales. ¿sí? Sí. Eso se llama volcado ventricular. ¿sí? Sí. ¿Dónde más veo sangre dentro de los ventrículos? Acá. ¿sí? Ajá. Tercer ventrículo. ¿sí? Acá, hasta frontal del ventrículo lateral. ¿sí? En esta imagen no veo el cuarto ventrículo, pero si ya veo sangre acá, lo más seguro es que el cuarto ventrículo también tenga sangre. ¿sí? Un hematoma que es difícil decir si es intraparenquimatoso o subaracnoideo. Fíjense que acá, ¿lo ven? ¿Ven el mouse? Sí. Eso es hemorragia subaracnoidea. ¿sí? En principio, por la imagen, sería un hematoma intraparenquimatoso, mucho más grande, y seguramente fue hipertensivo, porque siguió sangrando y pasó a los ventrículos, ¿sí? Y pasó a la parte subaracnoidea, ¿sí? ¿Y por qué les digo que primero el hematoma intraparenquimatoso y después subaracnoideo? Porque es muy difícil que, si es subaracnoideo, se meta en el parénquima, ¿sí? Si es subaracnoideo extenso, masivo, va a tender a seguir el espacio subaracnoideo, es decir, seguir todo lo que sea cisternas y la sangre se va por el lugar donde haya el SR, ¿sí? Entonces, una hemorragia subaracnoidea, por más que sea enorme, va a tender a irse primero a los ventrículos y no al parénquima. ¿sí? Entonces, ¿este paciente cómo va a estar con respecto a este? Al primero. ¿Un Glasgow igual o menor? Menor. Menor, Menor. y les diría Menor. mucho menor, tal vez un 5, 6. ¿Pero por qué lo digo? No por la extensión de este hematoma, ¿sí? Sino por la sangre en el ventrículo. ¿sí? La sangre ocupando todos los ventrículos. Fíjense que tiene mayor desplazamiento de línea media también. Y que se esté yendo por acá al cuarto ventrículo, sangre en la parte dorsal del tronco, ya me habla de deterioro significativo de la conciencia, ¿sí? Por afectación de el SARA, sistema activador reticular ascendente, irritado a nivel de la parte dorsal del tronco. El desplazamiento de línea media también me lleva a un deterioro del sensorio, ¿sí? Un mayor desplazamiento de línea media. Esa clase de hemorragias son las que generan hidrocefalia obstructiva, ¿puede ser? Sí, la hidrocefalia obstructiva ya la tiene desde antes de llenarse así los ventrículos, ¿sí? Aguantame con esa pregunta, ya te lo respondo con la siguiente imagen. Este paciente, tengo que ver la imagen completa, un video siempre hay que ver, ¿sí? Y hay que ver al paciente. Pero les podría anticipar que ya no es quirúrgico, ¿sí? No hay cirugía que pueda revertir el estado neurológico que tenga el paciente, ¿sí? En este caso, ¿sí? En general, tal vez si veo al paciente o si no tiene ninguna otra comorbilidad, si su estado clínico es mejor de lo que yo me espero por la imagen y demás, bueno, si se lo opera, se trata de remontar. Pero pésima evolución, muy alto grado de mortalidad. Vuelvo a lo que me preguntaste de la hidrocefalia obstructiva. Este caso, este paciente, voy a arrancar por el volcado ventricular, ¿sí? Con ese volcado, yo no sé cómo está el cuarto, ¿sí? Y este paciente ya puede empezar a tener una hidrocefalia obstructiva, ¿sí? Este ya se pasó, digamos, o sea, hace rato tuvo la hidrocefalia obstructiva, ¿sí? Fíjense que acá hay balonamiento del tercer ventrículo, ¿sí? Está un poco ensanchado, el atrio está un poco ensanchado, ¿sí? Quiere decir que tal vez tenga un poquito de sangre que se esté yendo hacia el cuarto ventrículo, obstruyéndolo, ¿sí? Bueno, esta hemorragia, ¿qué es? ¿Qué es esto? Subaracnoidea. ¿Por qué? ¿Por qué decís que es subaracnoidea? Yo no veo la aracnoide muy afectada. Capaz que sí, ¿no?
Vos decías que dirías que es parenquimatoso. Tiene pinta. Igual la línea media está bastante más respetada que los otros. Ujú. Fíjense acá, ¿sí? Donde están los núcleos de la base, ¿sí? Fíjense que está prácticamente igual. ¿Eh? Y fíjense este dato de el espacio que tiene, es una persona mayor, eh, fíjense el espacio de la cisterna silviana, ¿sí? Que No, tiene. por retracción cefálica normal. Atrofia, sí, atrofia normal, ¿sí? Entonces, cuando tiene un sangrado, tiene mayor espacio, ¿sí? Para que la sangre ocupe lugar y no genere desplazamiento, compresión y deterioro, ¿sí? Lo más seguro es que después lo haga, ¿sí? Pero le da un poco más de tiempo. Esta imagen, fíjese que está bien pegada a la parte más superficial, ¿sí? Y no genera compresión de desplazamiento porque está ocupando el espacio de la cisterna, ¿sí? Esto es una hemorragia subaracnoidea que, como les decía recién, no pasa primero por parénquima, sino que va directamente al sistema ventricular. Bien. Y este caso, ¿qué sería? Hematoma subdural. Un hematoma subdural. Bien, ¿cómo estaría el paciente? Hay dos cosas que me tienen que decir de cómo está el paciente. Hola, Sí, No quiero pues, decir burrada. ¿alguien? fotofobia, ¿Eh? fotofobia. Sí. Fotofobia lo tendría si fuera una lámina de sangre finita. El paciente puede tener fotofobia. Y llegar a masa occipital. Pero está más No, prefrontal. perdón, no necesariamente que llegue a occipital. La fotofobia no se relaciona con el Ah, área visual. La fotofobia es por irritación meningia ah, general. ok. Ok. Es lo mismo que el concepto de una meningitis. Perfecto. Entonces va a tener signos meningios, sí, va a tener meningismo, fotofobia, rigidez de nuca, pero el paciente no va a estar en condiciones de decirle que le molesta la luz. ¿Sí? Un hematoma grande que genera desplazamiento. Fíjense acá como la hoz está desplazada. ¿Sí? De este lado veo el ventrículo, de este lado no. ¿Sí? Abundante edema, compresión, desplazamiento. Siempre que ustedes vean desplazamiento en línea media, piensen en el deterioro del sensorio. Piensen que el paciente no les va a responder. ¿Sí? Y si responde va a ser alternadamente. ¿Sí? Podría estar riéndose también. Una hernia, por ejemplo, subfacial o. Por un síndrome frontal, decís, Sí, que estuviera en otro mundo. Eh, de nuevo, sí, pero en lesiones más chicas ok. y generalmente crónicas. En tumores frontales sí vas a ver pacientes así. Pero esto es un hematoma subdural agudo, desplazamiento de línea media, deterioro del sensorio. El Glasgow de este paciente debe ser 9, más o menos, 9, 10. ¿Con qué? Una hemiparesia, ¿sí? Hemiparesia del lado contralateral. ¿Eh? Y ahora, ¿es fascio braquicrural o braquicrural? Y depende la altura del hematoma, ¿sí? Tendría que ver más abajo, si el hematoma sigue igual de grosero más abajo, pero la paresia facial tal vez no sea tan marcada, ¿sí? Lo más seguro es que si tiene este ancho y ese desplazamiento sea de igual espesor más abajo, así que la paresia va a ser armónica. Fascio braquicrural directa. ¿Eh? Contralateral al lado de la lesión. ¿Está bien? Esto se opera, ¿sí? Una plaqueta grande, se evacúa el hematoma. Doctor, ¿cuál es la etiología más común de esta clase de ¿De hematoma? qué? ¿De este? Sí.
Traumatismo. Traumatismo de una, ¿no? Ujú. Traumatismo sobre todo en personas más jóvenes. En personas añosas, Este es el típico accidente de moto. sí. En personas añosas, otra etiología del hematoma subdural de este tamaño también puede ser la ruptura de venas puente por retracción, ¿sí? Por atrofia. Las venas puentes se pueden romper y sangrar de a poco, muy lentamente, y como tiene abundante espacio, como les decía, subdural, por la atrofia, no va a generar síntomas, ¿sí? Entonces, este es un paciente joven, se lo digo, o medianamente joven, porque no veo atrofia del lado sano, ¿eh? Si fuera un paciente añoso, este paciente igual puede estar 9 en 15, pero va a ser más crónico, ¿sí? Lo va a tener desde hace más tiempo el hematoma, y el deterioro ha sido progresivo, ¿sí? Esto es una hemorragia subaracnoidea. Los paso rápido porque ya vieron la clase de hemorragia subaracnoidea. Fíjense cómo se pinta la cisterna y el polígono, ¿sí? Hemorragia subaracnoidea a nivel de surcos y suras, ¿sí? Cisternas. La causa más común es malformación, ¿puede ser? ¿Causa más común de qué? Hemorragia subaracnoidea, no sé si la más común, pero una de las causas es malformación arteriovenosa. No, vamos a dividirlo en dos. La hemorragia subaracnoidea. En general, yo te pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Trauma. Ah, ¿Sí? ok. Patología traumática es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea? Es decir, que no hubo un evento previo, aneurisma, ¿sí? Ruptura neurismática. Dentro de esa espontánea, en segundo lugar, vendrían las malformaciones. Ok, perfecto. Volcado ventricular bilateral. Esto es un ACV, ¿se acuerdan que yo les dije el único caso en el que un neurocirujano ve un ACV isquémico? Es cuando lo tenemos que operar. Y estos son los casos en los que operamos un ACV isquémico, ¿sí? Fíjense el gran territorio silviano que ha producido la isquemia, el infarto, y el aumento de edema. ¿Sí? El edema, el desplazamiento de línea media, ¿sí? Esto es un ACV maligno o un infarto maligno, ¿sí? Bien. Bueno, eso es todo entonces. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, bien. Bueno, ahora les paso entonces este PowerPoint y díganme si les falta alguno, ¿eh? ¿Cuál otro necesitan? Sí, a los de la comisión 24 que todavía no tenemos en el campus, nos falta todo. Claro, Así que, claro. si Bien, podés, bien. sería genial. Sí, los que ya tenían ahí en el WhatsApp son los del lunes, ¿no es cierto? Claro. Columna. Sí. Bien, de martes en adelante. Bueno, perfecto.